Recientemente se produjeron elecciones en Argentina y eso es un evento que ha tenido el comentario y además el aplauso de numerosos sectores de gran incidencia en Argentina, porque quien ha triunfado es quien está en el poder, pero que había venido aplicando medidas que eran necesarias para la economía desde hace muchos años, pero no se podían tomar porque el peronismo, que ha gobernado Argentina con una excepción de Raúl Alfonsín muy tenue durante un tiempo, tuvo que terminar su periodo antes de que concluyera, pues justamente por la presión de lo que se conoce como el peronismo, que ahora se le decía el kirchnerismo porque la presidenta anterior era de la esposa de Kirchner y ella lo heredó en la política porque él falleció mediante una muerte súbita. Bueno, ahora hay muchas expectativas con lo que ocurre en Argentina. Argentina, que en los años 50 estaba equiparando el bienestar en términos de per cápita de ingresos casi a Estados Unidos, porque fue de los que nutrió la guerra en Europa, con carne, con cereales, con grasas, con muchas cosas, y tuvo la oportunidad de dar el salto extraordinario hacia el desarrollo sin prisa, pero sin pausa. Bueno, hay muchas expectativas, hay muchas esperanzas de que efectivamente el triunfo del presidente Macri, por lo menos de sus fuerzas políticas, augura cosas que ya comienzan a sentirse, cómo atrae inversión extranjera de Europa, de diferentes puntos de Europa, cómo va reforzando lo que es el Mercosur ahora en manos de un sector que no es Venezuela, que es otro tema, que sin duda le abre esperanzas extraordinarias a ese país. Ojalá que efectivamente la gente tenga la paciencia de esperar que esas políticas que se han aplicado, que en principio podían generar en la población disgusto, porque se trataba de alza de precios, que era ajustar la economía donde le correspondía en ese momento. Felicitamos ese triunfo y auguramos que Argentina coja un nuevo camino que efectivamente necesita. Bueno, terminamos el comentario y los invitamos a que sigan con nosotros. En breve estará con ustedes con un segmento de sumo interés en imagen y nutrición, la doctora Niurka. No se vaya. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, yo no sé ustedes, pero ya yo estoy modo Navidad. Me encanta la Navidad, compartimos con familiares, amigos, personas que teníamos años sin ver y que de repente nos reunimos en esta época. Ahora bien, hay algo que preocupa un poquito, que es el tema de la alimentación. Consumimos mucho más alimentos, más bebidas alcohólicas. Entonces, yo estoy aquí hoy no para decirle que no compartan, que no consuman alcohol, que no consuman ese tipo de comida, sino para darle algunas pautas para evitar el aumento de peso en esta época. No solamente porque va a dañar nuestra figura física, sino la parte más importante, que es nuestra salud. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos abandonar lo que son las actividades físicas. Muchas veces llega la época de Navidad, echamos a un lado esas actividades que son lo que realmente nos van a dar un balance en lo que consumimos y lo que gastamos. Si lo hacemos de esta manera, vamos a tener un excelente resultado. Más bien, podemos hacer lo siguiente. Si yo estoy acostumbrado a realizar actividades físicas 3 veces a la semana y sé que en esta época el consumo de comidas que se van a convertir en lo que son calorías va a aumentar, pues aumento los días de actividades físicas. Número 2, tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las porciones. Aprendamos a entender nuestro organismo. Vamos a hacerle caso. Nuestro organismo nos dice, por lo general, cuándo parar. Pero tenemos que tener un ojo avisor con este tema. Otro punto muy importante es cuando estemos frente a un buffet. Vamos a consumir los alimentos que sean mucho más saludables. Proteínas de alto valor biológico, vamos a consumir vegetales, que siempre en el buffet hay todo este tipo de variedad. Y cuando llegue la hora de consumir otras comidas que estén presentes allí, vamos a consumir menos cantidades. También les quiero recordar que es muy importante el consumo de alcohol.
Señores, el alcohol no nos aporta nada de nutrientes, son calorías huecas. Sé que la Navidad, las bebidas que siempre se están brindando son bebidas cremosas, pero estas bebidas son ricas, tienen más calorías que otras y entonces se las podemos echar a un lado. Vamos a consumir vino, podemos consumir un vodka con agüita tónica, o si de repente lo que consume es whisky, vamos a poner un poquito de agua y un poquito de hielo. Señores, pero esas bebidas que son combinadas con frutas, jugos, vamos a echarlas siempre a un lado. Vamos a hacer un sacrificio para no entrar en enero con problemas de sobrepeso y también algunas enfermedades que esta traen. También, por último, es importante recordarle a todos ustedes que el decirle no a una persona no importa. Por lo general vamos a casa de la madre, a casa de los tíos, de una amiga que teníamos años sin ver y queremos comer en cada lugar. Eso no es recomendable. Yo espero que esta información les sirva de mucha ayuda y que empecemos a ponerlo en práctica desde ahora. No se muevan, que tenemos más de sumo interés. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros en De Sumo Interés. La persona con la que yo voy a conversar es una persona que, además de un gran amigo, es un gran profesional, un investigador, y yo me gusta conversar con él porque a veces traer los temas de hace muchos años, de siglos, a la conversación a veces se hace tedioso, pero él hace como que uno crea como que está viviendo eso, por su narrativa, por su por su conocimiento de la historia. Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre, siempre con el mismo afecto. Bueno, podríamos pasarnos horas hablando con Juan Daniel, pero en este momento, ustedes escucharon en días pasados lo de una polémica sobre una caracterización, sobre una definición de los perfiles de Juan Pablo Duarte, que creó mucho escozor por la forma en que algunas personas, y particularmente algunos que otro comunicador, se refirieron al tema de la figura de Juan Pablo Duarte como padre de la patria, conjuntamente con dos magos. Entonces, quise traer a Juan Daniel para que habláramos un poco de esto, de que si hay alguna justificación, más allá de cualquier crítica o asunción que uno haga de una situación como esta, si históricamente podría disminuir la figura de Juan Pablo Duarte, el hecho de que él no fuera un guerrero a la usanza del sur, por ejemplo, de los libertadores del sur de la América, que eran guerreros consuetudinarios y permanentes en algunos casos. Sin embargo, en Duarte tenemos otra personalidad. ¿Cómo tú describes esa situación? En primer lugar, los grandes libertadores no necesariamente tienen que ser guerreros. Correcto. Puede que se den esas dos cualidades, pero tú tienes el caso de José Martí. Justamente. Que el padre de la Revolución Cubana, junto con Gómez y padre de la patria, y no tenía esas condiciones. Hay otros que precedieron a Duarte, que sí, como Bolívar, San Martín. O'Higgins, que descollaron en las guerras independentistas de lo que hoy es América del Sur. José Núñez de Cáceres, por ejemplo, pronunció la independencia que hoy llamamos efímera. Pero era un intelectual, no era un guerrero. Ahora bien, el hecho de que Duarte no tuviera oportunidad de participar en la guerra, digamos, en la guerra dominico-haitiana, porque él había hecho ya un servicio militar obligatorio en el ejército haitiano, y cuando se proclamó la República, que regresó, habiendo ya sido designado miembro del gobierno, de la Junta Central Gubernativa, cuando ocurrió la batalla de Azua, que Santana sorpresivamente ordenó la retirada del ejército desde Azua a Baní y de Baní a Sabana Güey, por ahí, la Junta Central Gubernativa encomendó a Duarte con un regimiento para que fuera en auxilio del general Santana, y
el caso de que fuera necesario, hasta lo sustituyera. Eso no fue posible. Claro. Entonces ahí no se le dio oportunidad porque el general Santana era de opinión de no atacar al ejército haitiano, mientras que Duarte entendía lo contrario. Lo contrario. ¿Qué sucedió? Bueno, ni una cosa ni la otra se dio y entonces Duarte se le ordenó regresar a Santo Domingo y de ahí se perdió la oportunidad de que él, por ejemplo, tuviera un bautizo de sangre, de fuego, mejor dicho. Eso último que dice es interesante, pero yo veo sí un sesgo que de todas maneras alaba a los que luego fueron los héroes de esas jornadas de lucha de independencia. El caso, por ejemplo, de José Martí, que lo mencionaba. Yo creo que José Martí fue forzado un poco y muere en circunstancias en que debió preservársele como justamente un ideólogo. En el caso de Duarte, no fue que lo proclamaron, sino situaciones que se fueron dando, lo alejaron en un momento importante, pero siempre quedó en vida porque fue el ideólogo. Claro, porque pensó, porque expuso. El que concibió el proyecto. En el caso, por ejemplo, de Martí, para no abundar mucho, el general Máximo Gómez insistió mucho en que no se involucrara en la parte militar. Claro. Porque entendía que su papel era el del apóstol, el del ideólogo. Martí entendía que no, que debía ser. Nosotros después, muchos años después, tuvimos quizá un caso parecido en la Revolución de Abril con el coronel Fernández Domínguez. Sí, que se inmoló. Que prácticamente se inmoló y era un militar formado. Claro. Entonces, volviendo a Duarte, lo que sucede es que Duarte siempre, decía Betilio Alfau Durán, que de los libertadores de América, ninguno ha sido tan detractado en vida y en muerte como Juan Pablo Duarte. Hay que recordar que en agosto de 1844 la Junta Central Gubernativa emitió una resolución declarando a Juan Pablo Duarte, a Sánchez Amella, a Juan Isidro Pérez, a Pina y a otros trinitarios traidores a la patria. Y no solamente traidores a la patria, Duarte fue acusado hasta de malversar fondos, de haber sido un instigador contra el gobierno legítimamente constituido y fue deportado a perpetuidad del país. Si regresaban, cualquier ciudadano que los apresara podía fusilarlo, decía la sentencia. Es decir, que todo en su trayectoria pública fue sacrificio, abnegación, sufrimiento, con tal de que los dominicanos disfrutaran de una patria libre, independiente y de un sistema democrático. Claro, uno tiene que situarse justamente en esa dirección que tú estás apuntando, en el contexto en el que se da esa lucha de poder que se da siempre, en lo de todos esos que participaron, excepto aquellos que vieron en Duarte un intelectual, una persona clara en cuanto a qué se estaba debatiendo en el Nuevo Mundo, después de lo que fue esa relación entre Europa y nosotros, donde lo que cumplían ese papel, en algún caso de verdugo, en otro de libertadores. Bueno, era una confrontación bien fuerte. Y ahí venía esa lucha interna del poder. Los conservadores y los liberales. Claro. Entonces, ¿qué te digo? Duarte fue deportado del país a perpetuidad y al año siguiente toda su familia. Claro. Entonces, se le critica que no regresó. Bueno, 4 años después, el presidente Manuel Jiménez, que había firmado la orden de deportación, emitió un decreto de amnistía y regresaron al país Sánchez, Mella. Pero ¿qué sucede? A ninguno de ellos Santana lo había deportado con todo y familia. Duarte tenía toda su familia afuera. Entonces, ya eran otras circunstancias. Hay quienes creen que cuando un político, un actor político es deportado de su país, como que se trata de un viaje turístico. No reparan, y en ese tiempo es lo que significaba eso. No reparan en el hecho de que te obligan a salir del país sin prácticamente nada. En el caso de Duarte, fue lanzado al destierro, enviado a Hamburgo. Hay que ubicarse en la época. Una travesía de aquí en barco a Hamburgo se tomaba 2 meses o 3, y quién sabe.
Luego, al año siguiente, su madre, sus hermanas y sus sobrinos fueron deportados con destino a Venezuela. Cuando él se entera, desde Alemania hace los arreglos y se traslada a Venezuela a unirse a su familia. Claro. No se puede decir entonces que él abandonó a su familia. Sí. Además, todos eran exiliados, sin nada en las manos prácticamente, claro, y tenían que trabajar, y eso fue lo que él hizo. Claro, y lo que podría significar, o sin que podría, lo que significaba efectivamente para en ese tiempo hacer una travesía en barco, desde aquí al sur, volver y estar como humeando a ver cuándo me toca y cuándo puedo entrar. Pero claro. Justamente, como tú mencionabas ahorita, que en abril del 1965, ese interés que tuvo y presentó Fernández Domínguez, que realmente él fue el ideólogo dentro de las Fuerzas Armadas para la conspiración, luego el arquitecto de esto, de ese movimiento. Y se veía como presionado porque debía estar ahí asumiendo una responsabilidad, y se dice que fue un suicidio prácticamente. Sí. Se inmoló en ese momento. Se inmoló. Entonces, en el caso de Duarte también, la presión que existía del miedo de que quien asaltara el poder fueran los conservadores, que al final no tenían la visión que él tenía, que nunca se planteó anexar el país, entregarlo, venderlo, alquilarlo. Sí. Entonces, realmente siguió siendo, y murió así, aunque estaba afuera, como el verdadero padre de la patria. Pero algo tan elemental, que es un título que le dispensan sus propios coetáneos, cosa claro, que no se estila, claro. Porque en marzo de 1844, cuando regresa al país, oye bien, si él no hubiese significado nada para ese movimiento, ¿a santo de qué? Claro. El nuevo gobierno lo primero que hace es enviar una goleta a Curazao a buscar a Juan Pablo Duarte. Sí, sí. Tan pronto arriba al país, al puerto, es aclamado por las era reconocido ya como eso. Y el arzobispo Porte lo recibió diciéndole: salve padre de la patria. En 1844. Sí. Es decir, o sea, cuando se proclama justamente era un liderazgo que ya se reconocía. Sí. Su trabajo era conocido por todos. Sí. Y él fue el creador, el fundador de la Trinitaria, y el que promovió la idea de la independencia pura y simple. Ahora, ¿cuál era en el fondo el credo doctrinal de Duarte y los trinitarios? Que hubiera un Estado republicano, democrático, y que no dependiera de ninguna potencia. Fueron deportados. Se impuso el sector conservador, que tenía recursos y tenía el poder militar. Estamos hablando de Santana, por ejemplo. Santana, Bobadilla, el cónsul Saint-Denis, el cónsul francés, que eran quienes, y luego Báez. Es decir, que tú tienes un sector, pero ese es el sector que le correspondió dirigir los destinos nacionales y poco a poco ir fundando las instituciones públicas y dándole cierto sentido a la república que había sido proclamada el 27 de febrero. Cuando Duarte decide volver al país, cuando se entera que ha sido aniquilada la república. Exactamente, vino a inmolarse prácticamente. Bueno, y había una guerra. Claro. Entonces él vino a incorporarse, él no vino a pasear a Santiago de los caballeros, él vino a incorporarse a la guerra lucha de la restauración. ¿Qué sucedió? Que entonces los líderes del gobierno restaurador, que necesitaban también un respaldo internacional para su proyecto contra España, entendieron que debido a las relaciones que él ya había cultivado en Caracas, donde mejor servicio podía prestarle a la causa restauradora, era allá, y lo designaron ministro plenipotenciario, es decir, una suerte de embajador. O sea, que Duarte siempre estuvo activo. No quiso irse, pero se tuvo que ir, porque le dijeron: mire, es allá donde nosotros lo necesitamos, aquí se está librando la lucha. Pero en la restauración, que es bueno traer a colación ese tema, la restauración fue una guerra popular, y fue una guerra con el propósito, como lo dice su nombre, de rescatar la república. No fue hechura, no fue obra de un solo hombre. Claro que no. Es decir, equivocados están los que creen que el único que descolló ahí fue Gregorio Luperón.
en el plano militar, primero Claro, no fue el único. claro, claro. Y hay también eminentes hombres de ideas como Ulises Francisco Espallá, Benigno Filomeno de Rojas. No quiere esto decir que quiero minimizar el papel Sí. de Luperón, pero fue una obra colectiva. Luperón descuella en la política criolla después de la Restauración, Sí, sí, que cierto. es como jefe del Partido Azul. Y luego apoya a Lilich. Bueno, y que ya Lilich eso- entonces le saca Claro, las le uñas. saca las uñas. Pero en realidad es injusto decir, como sostuvo nuestro amigo Álvaro Arbelo, que Luperón es el padre de la patria, porque él no podía ser No, ni puede por ser Dios. padre de algo que ya existía. Eso fue una desmesura de nuestro Claro, amigo. además hay también un tropo literario que se usa, que lo ha aplicado el distinguido amigo, y yo les respeto su idea, el general Zorrilla Osuna, Zorrilla Osuna. con un libro que se titula, porque él es un fervoroso admirador de Luperón, De Luperón. padre de la Segunda Lo República. endiosa, lo coloca... Sí, pero padre de la Segunda República. La Segunda República no es más que una periodización que hacen los historiadores para facilitar. La República es solo una, la del 27 de febrero, Lo que demás- fue fundada por Duarte, que es que el es padre, de la patria. Lo demás son Junto- adendum. Vamos a la Sí. pausa, volvemos con Juan Daniel Balcácer y les recuerdo algo para cuando retornemos. Juan Isidro Jiménez Grullón escribió un libro sobre el mito de los padres de la patria que generó muchas polémicas Sí, aquí. Y cierto. con eso, cuando tú vengas, cerramos nuestra conversación. Gracias. No se vayan.